Hola amigos. Llegan noticias de Ucrania, de que es posible que Rusia haya puesto en funcionamiento los sistemas de guerra electrónica Murmansk-VN, ya que al parecer suprimieron por completo las comunicaciones estadounidenses en Ucrania. Las comunicaciones estadounidenses no se pueden utilizar en Ucrania debido a la poderosa interferencia electrónica y la coordinación de acciones entre las unidades ucranianas con la ayuda de los medios de comunicación estadounidenses. Es imposible debido al trabajo de los equipos de guerra electrónica. Al final resultó que, en algunos casos, esto tuvo un impacto extremadamente fuerte en las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que todo el equipo militar estadounidense suministrado a Ucrania está equipado con equipos de comunicaciones que son vulnerables a los sistemas de guerra electrónica, que fueron desarrollados específicamente para ellos, así lo informa la publicación VN Review. Teniendo en cuenta la zona de supresión electrónica, es probable que estemos hablando de sistemas de guerra electrónica de largo alcance que se ajustan a ciertos rangos de frecuencia, y suprimen por completo las comunicaciones enemigas. Sin embargo, aún se desconoce de dónde proviene exactamente la supresión de la guerra electrónica. Aunque anteriormente en la zona del frente se notaron sistemas de guerra electrónica como el ER-3, complejos de la familia Krasuka, y en Crimea el complejo de guerra electrónica Murmansk-VN, que es capaz de suprimir comunicaciones a distancias de varios miles de kilómetros. Se sabe que el ejército ruso utiliza equipos de guerra electrónica, sin embargo, no se ha informado oficialmente sobre el uso de los complejos Murmansk-VN. Esto no excluye la posibilidad de que se utilicen otros medios de guerra electrónica, pero son pocos los que tienen un alcance tan grande. Murmansk-VN se refiere a un sistema de interferencia de comunicaciones, que ya se instaló en la flota rusa del norte en 2014, y se desplegó en Crimea en 2017, en la flota rusa del Báltico en 2018, y en la costa del mar Báltico en 2019. Cada despliegue es una ubicación estratégica, y esta vez apareció en la frontera de Rusia y Ucrania, lo que indica el posible uso de guerra electrónica por parte del ejército ruso contra las fuerzas ucranianas. El complejo Murmansk-VN es capaz de bloquear y suprimir comunicaciones de microondas, y de alta frecuencia entre plataformas de combate en tierra, mar, aire, y espacio exterior. Actualmente, el equipo militar y de comunicaciones de Ucrania, respaldado por los Estados Unidos y los países de la OTAN, depende en gran medida de las comunicaciones de onda corta. El despliegue del sistema Murmansk-VN podría bloquear efectivamente sus comunicaciones, lo que significa que el comando operativo está completamente paralizado. A modo de ejemplo, el novedoso sistema de guerra electrónica Murmansk-VN es capaz de cambiar el transcurso de la batalla al presionar solo un botón. Este sistema es capaz de enviar interferencias a una distancia de 2000 kilómetros, pero, en realidad, su alcance es mucho mayor, según el canal ruso Zvezda, es de 5000 kilómetros, y es dirigido por el Ministerio de Defensa ruso. Filtraciones de otras fuentes hablan de 8000 kilómetros. Hay que entender qué significa esto para la alta tecnología de Occidente, donde la dependencia de los medios electrónicos es tan alta que ni siquiera pueden realizar operaciones sin ellos. Pero si Rusia ha empezado a utilizarlo en Ucrania, bajo mi punto de vista quiere decir que la guerra contra la OTAN empieza a ser encarnizada, lo que podría indicarnos que el uso de armas nucleares tácticas no estará muy lejano, ya que se podría considerar que la utilización de un potente sistema de guerra electrónica como Murmansk-VN sería un último intento de evitar precisamente el uso de armas nucleares tácticas. Pero ojo, porque un sistema como Murmansk-VN, trabajando a su máxima potencia, paralizaría casi toda la actividad comercial en casi toda Europa, aunque solo sean 5000 kilómetros. Y hoy mismo Putin, en sus declaraciones que ha hecho en el Foro Económico Mundial 2022, del que luego resaltaremos las principales, ha dicho claramente lo siguiente en lo relativo a la guerra en Ucrania contra la OTAN. No hemos perdido nada y no perderemos nada. Nuestra principal conquista es el fortalecimiento de la soberanía. No hemos comenzado nada en términos de operaciones militares, pero solo estamos tratando de terminar. Es nuestro deber ayudar a la gente de Donbass,
y lo cumpliremos hasta el final. Esto se interpreta meridianamente claro, que quiere decir que la guerra va a pasar a mayores y puede afectar a toda Europa, y hoy Estados Unidos ha avisado a Rusia, que realiza lanzamiento de prueba del misil balístico Minuteman III. Representantes de la base de la Fuerza Espacial Vandenberg dijeron que el ejército estadounidense había organizado un lanzamiento de entrenamiento del misil balístico Intercontinental Minuteman III. Y ya se ha llevado a cabo. El lanzamiento se realizó desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, y es la segunda prueba de esta modernización del misil balístico Intercontinental Minuteman. Sin embargo, Rusia solo aceptará negociaciones bajo sus propias condiciones marcadas al comienzo de la operación en Ucrania. Si no se inician las negociaciones muy pronto, el ejército ruso pasará la operación a otro nivel. Rusia está bastante lista para las conversaciones de paz, pero en sus propios términos, dijo el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov. Y las tareas de la operación en Ucrania siguen siendo la desmilitarización y la desnazificación. Ucrania declaró de inmediato que Moscú está intentando desesperadamente llamar a Bankovaya para las negociaciones, pero Kiev solo las aceptará en sus propios términos, dijo Mikhail Podolyak, asesor del jefe de la oficina presidencial de Zelensky. En los Estados Unidos, el tema se ve de otra manera. Según el ex asistente del jefe del Departamento de Estado para Asuntos Político-Militares, Mark Kimmich, Kiev tendrá que iniciar negociaciones con Moscú. Así se lo dijo a los periodistas del Wall Street Journal. Washington también se opone a la transferencia de armas avanzadas a Kiev, como misiles ATACMS, de largo alcance, cazas F-16 y Patriots. Tales pasos definitivamente podrían llevar a Rusia a declarar la guerra a la alianza, utilizando al menos armas nucleares tácticas. Según la publicación, el momento desagradable para Zelensky es que su equipo tendrá que buscar un arreglo diplomático temporal, y esto será claramente interpretado por los ucranianos como una derrota. Los expertos señalan que Kiev tiene escasez de armas, y para diciembre se quedará sin el apoyo de Occidente, y Putin no necesitará ninguna negociación en absoluto. Kimmich recordó que sin armas, alimentos y combustible, los ejércitos se detienen. Washington ya no puede contar con el estrangulamiento financiero de Rusia, y el desempeño económico de Kiev es tan deplorable que nadie mira en esa dirección. Con la llegada del invierno, comenzarán los acuerdos, durante los cuales parte de las sanciones se eliminarán de la Federación Rusa, o se reemplazarán por sanciones simbólicas. Rusia debe detenerse ahora antes de que vaya Nikolaev, Odessa, Kharkov y Kiev, señaló Mark Kimmich. Así que resumiendo las declaraciones de hoy de Vladimir Putin en la reunión plenaria del Foro Económico Mundial 2022, este es el resumen además del comentado anteriormente. Se han producido cambios tectónicos en el sistema de relaciones internacionales en los últimos años. El papel de los países de Asia-Pacífico ha aumentado significativamente. En nombre de la notoria unidad de Occidente, todo se echa al horno. El resultado es que ahí se cierran empresas, y se les priva de recursos energéticos. Estados Unidos, persiguiendo sus propios intereses, nunca se limita en nada, y no se avergüenza de nada para lograr sus objetivos. En Europa, la competitividad de las empresas está disminuyendo, muchas están cerrando. Se ha perdido la confianza en el dólar y la libra esterlina, Rusia se está alejando de su uso. Es posible que el nicho de los negocios europeos afectados por las sanciones en el mundo sea ocupado por los estadounidenses. Rusia se enfrenta a una agresión financiera, económica y tecnológica de Occidente. Muchos países han actuado como colonialistas, y siguen actuando, engañan, y siguen engañando. Hemos hecho todo lo posible para asegurar que el grano ucraniano se exporte. El resultado: todo el grano no se envía a los países en desarrollo, sino a los países de la Unión Europea. El rublo y el yuan se utilizarán en los pagos de gas con China en proporciones iguales. La aviación civil rusa está a la espera de un reequipamiento sistémico con aviones de producción nacional. Analizando este resumen de las principales frases de Putin,
Creo que el panorama es muy sombrío, sobre todo para Europa. Muy preocupante si Ucrania hace colapsar la central nuclear de Zaporozhye. Esto sería el comienzo de un apocalipsis para Europa, y todos saben a quién obedece Ucrania. Pues hoy 7 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron nuevamente un bombardeo masivo de Energodar. La ciudad, recordamos, está ubicada en la parte liberada de la región de Zaporozhye. Aquí se encuentra la planta de energía nuclear más grande de Europa. Volodymyr Rogov, miembro del Consejo Principal de la Administración Militar Civil de la región de Zaporizhia, le contó a Russian Spring sobre los ataques a Energodar. Aclaró que, como resultado del bombardeo, la ciudad se desconectó temporalmente, la potencia de la sexta unidad de energía de la central nuclear de Zaporozhye se redujo a 140 megavatios. Se está especificando información sobre las víctimas de este nuevo ataque. Esto es todo amigos, reciban un saludo.